Voy a contarte algo que quizá te resulte dolorosamente familiar, algo que llevas intuyendo desde hace tiempo, mucho antes de encontrar las palabras para nombrarlo, algo que se te instala en el pecho como una alarma silenciosa que has intentado acallar durante semanas, tal vez meses. Si esa alarma también está sonando dentro de ti, dale a suscribir y activa las notificaciones. Aquí vamos a ponerle nombre a todo lo que nunca te atreviste a decir en voz alta, juntas. Hay momentos en una relación en los que el silencio pesa más que cualquier discusión. Cuando la forma en que alguien te mira o deja de mirarte dice más que la disculpa más dulce. Cuando el aire entre vosotros se hace denso y comprendes que ese silencio ya no es tranquilo, está cargado. Lleva un peso que las palabras nunca necesitaron explicar. Yo antes creía que el silencio era paz, que menos peleas significaba que por fin todo se asentaba, que la madurez era elegir la calma antes que el caos. Pero ya no estoy tan segura, porque a veces el silencio no es calma. A veces es distancia envuelta en suavidad, tan delicadamente empaquetada que casi le das las gracias por no hacerte daño más fuerte. A veces es la primera señal de que algo por debajo se está moviendo, erosionando, preparándose para irse sin avisar. Y lo notas aunque no quieras creerlo. Lo notas primero en los sitios más pequeños, en ese medio segundo de retraso antes de que sonrían, en cómo el pulgar se queda suspendido un poco más sobre la pantalla del móvil, en la preferencia repentina por mantas separadas por la noche. Presta atención a esos pequeños cambios, a las grietas sutiles, a los instantes que descartas porque no quieres parecer dramática, insegura o controladora. La verdad es que esos momentos diminutos suelen ser los que hablan más alto. Son los susurros de un corazón que ya empezó a reescribir su futuro sin ti dentro. Cuando alguien empieza a alejarse emocionalmente, casi nunca es escandaloso al principio. No llegan portazos ni confesiones llorosas. Empieza con respuestas más cortas, menos preguntas y una brecha creciente entre la versión de esa persona que recuerdas y la que tienes delante. Las conversaciones que antes duraban horas se encogen hasta convertirse en intercambios educados que parecen atención al cliente. Al principio el cambio parece inofensivo. Te dices, estará cansado, el trabajo le agobia, todos pasamos fases. Enumeras todas las razones externas porque aceptar la interna duele demasiado, parece demasiado definitivo. Pero las fases no hacen que alguien olvide cómo estar presente. Las fases no le enseñan a dejar de mirarte como si importaras, como si tus ojos fueran el primer lugar donde quieren aterrizar al entrar en una habitación. Las fases no convierten la curiosidad en indiferencia de la noche a la mañana, y lo más raro es lo rápido que se cuela la distancia, lo sigilosa que llega, casi educada. Un día se ríen con tus historias, terminan tus frases, notan cuando algo en tu voz suena raro, te mandan memes a las 2 de la mañana solo porque les recordaste a ti. Y de repente es como si te oyeran pero no te escucharan, como si tus palabras rebotaran en la superficie en vez de hundirse como antes, como si estuvieras hablando en una habitación que ya abandonaron mentalmente. Empiezas a pillarte parando a mitad de frase, preguntándote si lo que dices importa todavía, si les aburres, si de algún modo te convertiste en ruido de fondo en tu propia historia de amor. Los pillas diciendo ¿qué? Más a menudo, no porque no te oyeran, sino porque no estaban conectados desde el principio. Estaban en otro lado, pensando en otra persona, o simplemente desconectando del nosotros que antes protegían con todo lo que tenían. Esa desconexión silenciosa se forma despacio, capa por capa, como escarcha extendiéndose por un cristal. Pero una vez que la ves, es imposible dejar de verla. Está en todos los planes de futuro que dejan de hacer, en las bromas internas que ya no mencionan, en cada «estoy bien», con una sonrisa que nunca llega a los ojos. Hay un clic interno, un instante en que tu corazón se da cuenta de que está solo en un espacio donde antes tenía compañía. Todavía no es rabia, ni siquiera tristeza, es reconocimiento. Un saber profundo y doloroso de que el contrato emocional que firmasteis con tinta invisible ha sido reescrito en silencio por solo una de las partes. Creo que lo que más duele no es el cambio en sí, sino cómo ese cambio te hace sentir contigo misma. Te hace dudar de tu valor,
de tu instinto, de tu cordura, de tus recuerdos. Te hace repasar momentos antiguos, intentando averiguar dónde empezó el giro, qué dijiste mal, qué podrías haber hecho distinto, cómo fallaste en retener a alguien que juró que eras todo lo que quería. Te hace preguntarte si podrías haber aguantado más fuerte, haber amado más intenso, haber sido más pequeña, más callada, menos necesitada, más perfecta. Pero agárrate fuerte a esto, algo que ojalá alguien me hubiera grabado en la cabeza cuando me ahogaba en las mismas preguntas. No te estás volviendo loca. Tu instinto no exagera. No eres demasiado sensible. La conexión humana tiene un ritmo, un calor, una huella energética única para cada pareja. Y cuando ese ritmo se rompe, cuando ese calor se enfría, cuando esa firma de repente se siente extraña, tu corazón lo reconoce mucho antes de que la mente pueda explicarlo. Nos enseñaron a ignorar la intuición porque parece emocional, irracional, dramática. Pero la intuición es solo tu cuerpo reconociendo patrones que tu cerebro aún no ha procesado. Son miles de microdatos acumulados durante meses. Las microexpresiones, los cambios de tono, la ausencia de contacto, los buenos días que ya no llegan. Tu sistema nervioso lleva la cuenta, aunque tú intentes ser comprensiva. Si estás lista para dejar de callarte a ti misma, suscríbete ahora mismo. Aquí vamos a aprender, día a día, a confiar en nosotras otra vez. Así que no lo minimices, no lo silencies. No te digas que querer presencia emocional te hace necesitada, que querer ser elegida cada día es pedir demasiado, que conformarte con migajas es lo maduro. Querer sentirte vista no debería necesitar disculpa. Querer que tu pareja se presente entera, dispuesta, con ganas, no es pedir la luna. Es el mínimo exigible del amor de verdad. Lo que me parece fascinante y profundamente doloroso es lo expertas que son algunas personas camuflando el retiro emocional. Sonríen más cuando esconden algo más amplio, más brillante, casi teatral. Ofrecen consuelos rápidos que suenan ensayados. Claro que te quiero, no pasa nada, estás rayada. Dicen, estoy bien, con un tono medio segundo demasiado rápido, como si la respuesta real estuviera esperando detrás del telón y tuvieran pánico a que la abras. Y mientras ellos creen que son sutiles, tú lo notas en todo. Lo notas en cómo te abrazan ahora. Los brazos se cierran por costumbre, no por intención, y el abrazo termina medio segundo antes. Lo notas en cómo sus ojos se escapan cuando hablas, como si estuvieran en otro lugar, redactando mentalmente mensajes para quien ahora ocupa el sitio que tú tenías sin esfuerzo. Lo notas en cómo tardan más en coger tu mano o directamente dejan de hacerlo. Lo notas cuando el sexo se vuelve mecánico, cuando los achuchones son unilaterales, cuando te echo de menos desaparece de su vocabulario salvo que tú lo digas primero. El cuerpo casi nunca miente, aunque la boca haya aprendido a engañar. Ojalá pudiera decirte que el momento del cambio es ruidoso y evidente, que la gente anuncia su salida emocional con honestidad y respeto. Pero casi siempre es callado, suave, fácil de ignorar. Diseñado para ser ignorado. Una erosión lenta que solo notas cuando los pedazos empiezan a desmoronarse en tus manos y te quedas preguntándote cómo una montaña entera se convirtió en arena sin que oyeras caer una sola piedra. Y a veces el instante en que te das cuenta no es cuando ellos se alejan, es cuando tú dejas de fingir que no los sientes escaparse. Cuando admites que la versión que tienes delante ya no coincide con el recuerdo de quién eran, cuando la persona de la que te enamoraste parece un fantasma visitando el cuerpo de alguien que ahora se tensa ante la profundidad, cuando empiezas a preguntarte qué pasó realmente, de quién es el nombre que ahora vive en el silencio que antes llenaban con el tuyo. Hay un cambio que ocurre mucho antes de que nadie lo admita en voz alta. Un cambio que se esconde dentro de rutinas que antes eran naturales y de repente empiezan a pesar con algo no dicho, algo protegido, algo nuevo. Empiezas a notar inconsistencias, pequeñas al principio, del tipo que normalmente pasarías por alto porque no quieres ser la que se raya, la que revisa móviles, la que pregunta ¿y esa quién es? Pero ahí están,
colándose en tus días como pequeñas advertencias que aún no estás lista para descifrar, como migas de pan que llevan a un lugar al que te aterra seguir. He visto este patrón más veces de las que puedo contar, en mi vida y en la de miles que me escriben, y siempre empieza igual, con cosas que antes fluían sin esfuerzo, volviéndose rígidas, editadas o ligeramente fuera de personaje. Los te quiero espontáneos dejan de llegar. Las notas de voz improvisadas desaparecen. La forma en que decían tu nombre se suaviza hasta volverse neutra, cuidadosa. Antes creía que cuando alguien actuaba distinto era porque le pasaba algo personal, que volvería cuando pasara la tormenta. Pero ahora, viendo cómo cambian cuando su atención, su corazón y sus pensamientos nocturnos se van a otro lado, ya no estoy tan convencida. Porque los problemas personales no suelen hacer que alguien esconda el móvil. La depresión no crea contraseñas nuevas de repente. El duelo no genera necesidad repentina de espacio los viernes por la noche. Mira los hábitos, esos pequeños que antes eran tan transparentes que casi eran sagrados. Cómo dejaban el móvil boca arriba sin pensarlo, las notificaciones sonando sin miedo porque tú eras su lugar seguro. Y de repente el móvil se queda boca abajo, más bloqueado, manejado como si contuviera una verdad frágil y explosiva que no puede ver la luz. Da escalofríos lo rápido que la confianza se convierte en recelo. Alargas la mano para mirar la hora, buscar un restaurante o poner una canción y sientes la tensión recorrerles el cuerpo como electricidad. Un leve respingo, un movimiento rápido. Déjame, ya miro yo. Demasiado ansioso, demasiado ensayado, demasiado parecido a alguien protegiendo un secreto que aún no decidió enterrar o confesar. No es el móvil lo que cuenta la historia, es el cambio. Porque la gente rara vez modifica costumbres seguras si algo dentro no se ha movido, si el riesgo de que veas algo ya no pesa más que la comodidad de la apertura que antes compartíais. Y no creo que ese cambio sea solo por ocultar información. Es por proteger una versión de sí mismos que no quieren que veas, una versión que se está enamorando de otra persona, que siente vergüenza, euforia, miedo, vida de una forma que ya no siente contigo. Luego está el horario, la reescritura lenta del tiempo mismo. Patrones que antes eran tan predecibles como el amanecer empiezan a cambiar sin razón tangible. Sus noches se vuelven misteriosamente flexibles. La persona que siempre te escribía de camino a casa, que no veía la hora de saber de tu día, ahora guarda silencio hasta que ya está en casa, zapatos quitados y guión preparado. Empiezan a dar explicaciones vagas que se disuelven en cuanto intentas tocarlas. Día pesado, se me fue el santo al cielo, surgió algo. Pero ninguna lleva el mismo calor de antes, la misma textura de verdad. Suenan más delgadas, más ensayadas, como frases escritas a toda prisa en el coche de vuelta, practicadas por si preguntabas. Y quizá lo más desconcertante es cómo su disponibilidad se vuelve selectiva, casi quirúrgica. Están demasiado cansados para ti, demasiado agotados para hablar en profundidad, demasiado saturados para una cita, pero nunca demasiado cansados para la nueva obligación que les roba la atención, para el amigo que de repente los necesita a las 11 de la noche, para la sesión de gym que ahora dura 2 horas más. Empiezas a darte cuenta de que no hay cobertura en las mismas franjas horarias, horas que antes dedicaban a hablar contigo, a reír contigo, a planear viajes o simplemente a existir a tu lado, aunque fuera en silencio. Ese silencio ahora se siente distinto, se siente a ausencia disfrazada de rutina, a marcador donde antes vivía presencia. Y mientras intentas convencerte de que te lo estás imaginando, de que estás loca, de que el problema eres tú, tu instinto sigue tirando del hilo porque algo en su energía ya no cuadra. Entran por la puerta cargando una atención que no sabes nombrar, un brillo posterior que no te pertenece. Parecen distraídos, más ligeros, más pesados, distintos. Sus pensamientos se escapan fácil. Te ofrecen sonrisas que no llegan a los ojos, prestadas de otra conversación. Y cuando haces una pregunta sencilla, ¿qué tal el día?, el tono de la respuesta cambia. Más corta,
más cortante o defensiva de forma rara, como si tu curiosidad fuera de pronto una amenaza en vez de un gesto de cariño, como si querer conocerles se hubiera convertido en invasión en vez de intimidad. La defensiva es lo que siempre me pilla desprevenida. Aparece de la nada como un escudo ante una batalla que nunca quisiste empezar. Haces una pregunta suave y responden como si les estuvieras acusando de algo que ni se te había ocurrido, como si la verdad estuviera tan cerca de la superficie que cualquier roce la haría sangrar. Ahí es cuando el desequilibrio se hace ensordecedor. Cuanto más se alejan, más empiezas a dudar de tu propia intuición, de tu memoria, de tu valor. Cuanto más intentas comprender, más se retiran. Cuanto más persigues, más huyen, hasta que estás agotada de amar a alguien que dejó de correr hacia ti hace tiempo. Y he llegado a entender que cuando alguien cambia su rutina para crear espacio en vez de compartirlo, cuando su historia deja de coincidir con su conducta, cuando sus explicaciones son más delgadas que sus excusas, cuando sus abrazos parecen disculpas en vez de cariño, ahí es cuando la verdad empieza a esconderse en las sombras entre sus palabras, creciendo cada día que te niegas a mirarla de frente. Quizá lo más difícil no sean los cambios en sí, sino cómo te dejan suspendida, medio creyendo, medio dudando, atrapada entre querer confiar y saber que algo muy dentro de ti insiste en que todos esos pequeños giros apuntan a una verdad mucho mayor, una verdad que dolerá, sí, pero quedarte ciega dolerá más lento y más hondo. Hay algo casi fantasmal en cómo cambia el cariño cuando el corazón de alguien empieza a irse a un lugar al que no puede seguirle. Nunca desaparece de golpe. Se desvanece en fragmentos, en detalles tan sutiles que no los pillas hasta que se acumulan y forman una verdad que ya no puedes ignorar, un mosaico de ausencia emocional que por fin reconoces como traición. Antes pensaba que el amor solo se rompía de formas grandes y dramáticas, promesas rotas, peleas explosivas, finales repentinos, portazos, cristales hechos añicos, pero ahora sé que son los pequeños cambios los que revelan las grietas más profundas, los que cortan limpio y lento, los que no notas hasta que estás desangrándote. Como un beso empieza a saber a rutina en vez de conexión, a marca de tiempo en vez de deseo. Como un abrazo lleno de calor se convierte en gesto por obligación, memoria muscular en vez de añoranza. Como dicen, te quiero, con las mismas palabras pero sin nada del sentimiento que antes hacía esas palabras vivas, como si leyeran un guión en el que ya no creen. Es casi sobrenatural como el corazón humano percibe la ausencia aunque la presencia física siga ahí. Notas la pausa antes de que cojan tu mano. El retraso que nunca existía, ese medio segundo de duda que dice, estoy eligiendo hacer esto en vez de no puedo no hacerlo. Notas cómo su roce dura menos, cómo su cuerpo está menos a gusto junto al tuyo, cómo se giran en la cama, cómo el silencio entre los dos se hace pesado en vez de cómodo, cómo empieza a parecerse a estar al lado de un desconocido que conoce todos tus secretos. Y en algún punto empiezas a preguntarte cuándo te convertiste en alguien a quien solo muestran cariño en momentos seleccionados en vez de naturales, cuando el amor dejó de ser reflejo y se volvió actuación, cuándo pasaste de ser querida a ser gestionada. Lo que más me inquieta es la inconsistencia, la dulzura repentina que llega de la nada como ofrenda de paz tras días de frío, los gestos cuidadosamente cronometrados, los regalos inesperados que parecen más distracción que amor auténtico, más calmante de conciencia que habla del corazón. Un día están rarísimamente atentos, casi compensando de más, bombardeándote de amor para devolverte la seguridad. Al día siguiente vuelven a estar fríos, distantes, irritados, de forma que el cariño del día anterior parece sospechosamente estratégico, como un depósito para comprar más tiempo, más silencio, más espacio para seguir viviendo la doble vida que juran que no existe. Ese ritmo de montaña rusa no viene del amor, viene de la culpa negociando consigo misma. Viene de alguien intentando equilibrar dos mundos emocionales y fallando estrepitosamente, y tú acabas recibiendo la energía sobrante que no gastaron ya en otro lado, las migajas que caen de la mesa donde ahora comen con alguien nuevo.
Y si alguna vez has sentido ese desequilibrio, sabes exactamente lo desorientador que es. Te sientes agradecida por los días buenos, pero inquieta al mismo tiempo, como si aceptaras caramelos envenenados. Te debates entre disfrutar los momentos de cariño y preguntarte si ese cariño es real o solo un intento de que no notes las grietas que crecen, de mantenerte callada, de mantenerte ahí. Es el tipo de montaña rusa emocional que te hace dudar de tu capacidad de confiar, no solo en ellos, sino en ti misma, en tu juicio, en tu realidad. Empiezas a repasar recuerdos intentando averiguar cuándo empezó el cambio. Fue cuando dejaron de mirarte igual, cuando sus ojos empezaron a buscar a otra persona entre la multitud. Fue cuando dejaron de compartir los pequeños detalles del día, las anécdotas graciosas, las frustraciones, los sueños. Fue cuando te diste cuenta de que la intimidad emocional que teníais había sido sustituida por charlas superficiales que evitan cualquier profundidad que pueda forzar la honestidad. Intentas racionalizarlo. Te dices que las relaciones evolucionan, que todos pasamos fases, que el estrés cambia a cualquiera, que los picores de los 7 años y las crisis de los 40 existen, y quizá algo de eso sea cierto, pero el tipo de alejamiento que viene de un corazón dividido se siente distinto, se siente intencionado, aunque finjan que no. Tiene textura, un sabor a secreto que notas en cada beso que no llega del todo a tus labios. Notas cómo sus ojos vagan cuando hablas, como buscando una salida o a alguien que no está en la habitación. Notas cómo eligen la distracción antes que la presencia, el móvil, hacer varias cosas a la vez, irse mentalmente aunque estés desnuda en la cama intentando reconectar. Notas cómo se ponen nerviosos cuando te acercas demasiado emocional o físicamente, como si la cercanía amenazara con destapar algo que intentan mantener oculto tras expresiones cuidadosamente controladas, como si tu amor se hubiera convertido en un foco del que ya no quieren estar bajo. Y creo que el momento que más duele, el que rompe algo permanente dentro, es cuando te das cuenta de que eres la única que lucha por mantener el puente emocional en pie. La que inicia conversaciones, planea citas, hace preguntas, intenta reconectar, se disculpa por cosas que no hizo, se adapta para no activar su defensiva, apaga su luz para que estén cómodos. Mientras, ellos se alejan más, dan menos, ofrecen pedacitos de cariño que ya no coinciden con el amor que una vez te prometieron. Promesas que ahora parecen mentiras que decían cuando aún las sentían. Hay un dolor específico que viene de saber que el corazón de alguien se está dividiendo mientras tú sigues dándolo entero, de verter todo en un vaso que ya tiene un agujero en el fondo, de amar a alguien que empezó a llorar el final en silencio antes de tener el valor de decirte que se acababa. Y a veces la revelación más desgarradora no es que su amor haya cambiado, es que el cambio llevaba meses ocurriendo calladamente, sutilmente, delante de tus narices, el tiempo suficiente para que tu intuición lo sintiera, lo gritara, incluso antes de que tu mente reuniera el valor de admitir que algo más profundo se estaba moviendo bajo la superficie, que la persona con la que planeabas un futuro ya había empezado a construir uno que no te incluye. Y hay un momento, callado, casi invisible, en que empiezas a reconocer que la versión del amor a la que te aferras ya no es la que te están ofreciendo, que has estado abrazando un recuerdo mientras ellos vivían una nueva realidad. Es una comprensión que no llega con fuegos artificiales ni enfrentamientos dramáticos. Llega en los espacios entre frases, en las pausas antes de que respondan, en la forma en que miran más allá de ti en vez de a ti, en cómo te besan la frente en vez de los labios, porque los besos en la frente son más seguros cuando piensan en otra persona. Lo que me golpea cada vez es cómo el corazón siempre se entera antes de que la mente esté lista para aceptar. Lo sientes en cómo evitan conversaciones vulnerables, desviando todo hacia temas más seguros, superficiales, como si la profundidad se hubiera vuelto peligrosa, como si hablar del futuro les obligara a admitir que ya no te ven en él. Lo sientes en cómo se tensan ligeramente cuando haces una pregunta que requiere honestidad, cómo ofrecen medias respuestas envueltas en medias sonrisas, esperando que no cabes más hondo,
esperando que sigas aceptando las migajas, porque confrontar la verdad significaría perder la comodidad de tenerte como plan B. Y quizá lo más doloroso es cómo empiezan a racionar la conexión, dando justo lo suficiente para que no te vayas, justo lo suficiente para calmar su culpa, pero nunca lo suficiente para que te sientas segura, nunca lo suficiente para igualar lo que antes daban libremente. Esa senda de migajas emocionales te mantiene suspendida entre la esperanza y la duda, aferrándote a los pequeños momentos de ternura mientras ignoras el patrón mayor de distancia, entrenándote para agradecer cada vez menos. Me paso el día pensando en cómo la gente habla del amor como si fuera ruidoso, claro, inconfundible, apasionado, que lo llena todo, pero la verdad es que el desamor también tiene sonido. Uno más suave, más difícil de nombrar, pero igual de real, igual de devastador. Está en cómo las conversaciones pasan de novelas a postales, en cómo su voz ya no se enternece al decir tu nombre, ya no lleva ese calor privado reservado solo para ti. En la ausencia de esfuerzo, donde antes el esfuerzo fluía sin pensar, donde sorprenderte o recordar cómo tomas el café o notar que te cortaste el pelo era tan natural como respirar. Empiezas a recordar cómo te buscaban sin pensar, cómo estudiaban tu cara, como si cada expresión importara, como si cartografiar tus emociones fuera su hobby favorito. Cómo escuchaban de una forma que te hacía sentir que tus palabras eran un lugar donde querían quedarse para siempre. Y ahora hay rigidez en su postura, cuando les tocas, desvío en su atención, vacío en sus respuestas que resuena. Empiezas a sentirte como una obligación en vez de una prioridad, como alguien a quien mantienen, en vez de alguien a quien eligen, como una casilla que marcan en vez de un hogar al que corren. Y aunque no lo digan, su conducta empieza a susurrar verdades que su boca no pronunciará. Sigo aquí físicamente, pero ya me fui emocionalmente. Tengo miedo de perderte, pero más miedo de quedarme. Encontré a alguien que me hace sentir como tú solías. Lo que lo complica todo es cómo de vez en cuando intentan calmar tus sospechas, no con transparencia, no con honestidad, sino con teatro. Una noche de cita repentina tras semanas de distancia, un momento de cariño exagerado que suena fuera de lugar con el ambiente emocional, como una actuación repasada. Un regalo sin contexto, destinado a distraer del vacío que se ha ido abriendo detrás, destinado a comprar otro mes de tu silencio. Esos gestos parecen purpurina echada sobre una sombra, como poner una tirita a un balazo. Y aunque una parte de ti quiere creerlos, quiere derretirse en el calor momentáneo, otra parte no puede ignorar lo desalineados que están con la realidad diaria que vives con ellos, lo forzada que suena la risa, lo hueco que se siente el te quiero, cuando solo llega después de que hayas llorado. Cariño sin consistencia es confusión, dulzura sin sinceridad es ruido, grandes gestos sin esfuerzo diario son manipulación. Y es en esa confusión donde empiezas a cuestionar no solo a ellos, sino a ti misma. Te preguntas si esperas demasiado, si el amor de verdad tiene que doler tanto, si ser elegida cada día es una fantasía, si el problema eres tú por querer lo que ya tenías. Te preguntas si estás leyendo mal las señales, si tu miedo habla más alto que la verdad, si estás loca por notar lo que tienes delante. Pero en el fondo ya sabes que no es el miedo el que habla. Es el reconocimiento. Un corazón sabe cuando su lugar en la vida de alguien ha sido reescrito en silencio, degradado, reemplazado. Es sutil al principio, como una suave deriva, pero acaba siendo inconfundible, como despertarte un día y darte cuenta de que la casa en la que vivías ha sido desmontada tabla a tabla mientras dormías. Ya no preguntan por tu día con esa curiosidad brillante en los ojos. Ya no notan los detalles que nunca se les escapaban. Tu perfume nuevo, tu voz cansada, cómo te iluminas hablando de tus sueños. Se apartan primero cuando les abrazas, creando espacio donde antes vivía cercanía. Eligen la distracción antes que la conexión, el móvil antes que tu cara, el silencio antes que compartir. Dejan de iniciar, dejan de implicarse, dejan de aparecer con la presencia que hace que el amor se sienta vivo, esa que dice, te veo, te quiero, te elijo hoy como te elegí ayer.
Y te quedas ahí parada preguntándote cuándo exactamente empezó el cambio, cuándo el calor se volvió rutina, cuándo la certeza se volvió suposición, cuándo el para siempre se convirtió en por ahora, y cuándo empezaste a amar a alguien que poco a poco, en silencio, ya se estaba escapando de la versión de la relación que creías que seguíais construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Y quizá lo más inquietante no es la distancia en sí, sino lo familiar que empieza a resultarte, lo natural que te sale ir ajustándote a una versión del amor que te ofrece menos de lo que mereces, cómo empiezas a entrenarte para necesitar menos, para pedir menos, para esperar menos, porque recibir nada duele menos que recibir la mitad. Pasa tan despacio que no te das cuenta de que has ido encogiendo tus necesidades para caber en el espacio que están dispuestos a darte, encogiendo quién eres para encajar en un amor que ya no tiene sitio para tu versión completa. Dejas de hacer ciertas preguntas por miedo a las respuestas. Empiezas a suavizar tu tono, a acolchar tus palabras, a andar de puntillas con sus estados de ánimo como si tu mera existencia pudiera desencadenar otra oleada de defensiva o desaparición. Empiezas a convencerte de que el silencio es mejor que la tensión, de que andar sobre cáscaras de huevo es amor, aunque ese silencio sea precisamente lo que te está rompiendo, pedazo a cuidadoso pedazo. Lo que no paro de observar, y lo que ahora la ciencia confirma con la teoría del apego y la investigación emocional, es que la gente casi nunca admite cuando se está deslizando emocionalmente. No dirán, mi corazón ya no está del todo aquí. No dirán, le estoy dando a otra persona la energía que te daba a ti. No dirán, tengo miedo, estoy tentado, estoy perdido. En vez de eso, se reescriben delante de ti, pequeño comportamiento tras pequeño comportamiento, esperando que te adaptes a la nueva versión sin darte cuenta de que la antigua se fue. Crean distancia y lo llaman estrés, crean secreto y lo llaman privacidad, crean inconsistencia y lo llaman cansancio, crean ausencia y lo llaman necesitar espacio. Y en ese espacio, entre lo que dicen y lo que hacen, la famosa disonancia cognitiva de la que hablan los investigadores, eres tú la que queda intentando reconciliar dos realidades que ya no encajan, intentando dar sentido a una historia en la que ya no eres la protagonista. Pienso en cómo cambia el cariño bajo esas condiciones, cómo se vuelve medido, cauteloso, curado, como una campaña de relaciones públicas en vez de amor. Te ofrecen abrazos que parecen casillas en una lista de tareas, cumplidos que suenan a frases recicladas de cuando las sentían de verdad. Sonrisas que no llegan a los ojos porque sus ojos miran hacia un futuro que ya no te coge de la mano. Es como si te mantuvieran emocionalmente alimentada justo lo suficiente para evitar la inanición, justo lo suficiente para que no notes que ya han reducido las raciones a la mitad y otra vez a la mitad hasta que sobrevives de aire y recuerdos. Y lo sientes en cada célula, en cómo se te cierra el estómago cuando vibra el móvil y lo giran demasiado rápido, en cómo su voz se ilumina de entusiasmo hablando con otra persona, pero se aplasta cuando habla contigo, en cómo de repente tienen 1000 cosas pero ninguna se comparte contigo, ni la alegría, ni la frustración, ni la vida. Empiezas a notar más las ausencias que las presencias, los mensajes de buenas noches que ya no llegan, las comprobaciones que se olvidan, la falta de curiosidad por tu vida, tus victorias, tu dolor. Empiezas a medir el amor en preguntas que ya no hacen, en momentos que ya no notan, en la lenta desaparición de la reciprocidad emocional. Y lo que más duele no es la ausencia en sí, sino lo claramente que recuerdas la versión de ellos que aparecía sin dudar, que te escribía primero solo para decir que pensaba en ti, que te hacía sentir elegida cada día, que se inclinaba hacia ti cuando las cosas se ponían difíciles en vez de alejarse. Creo que hay un punto del que no se habla bastante en terapia, en libros, en canciones. El punto donde tu intuición se hace más fuerte que tu esperanza, más fuerte que sus excusas, más fuerte que tu miedo a quedarte sola. No grita,
Susurra constante, persistente, implacable, recordándote que la energía que recibes no coincide con la conexión que recuerdas, que el amor no debería saber a súplica, que no estás loca por querer lo que ya tuviste. Lo sientes cuando se desconectan a mitad de conversación, no físicamente, sino emocionalmente, como una emisora perdiendo señal. Lo sientes cuando su risa deja de llegar al lugar de antes, cuando se vuelve educada en vez de contagiosa. Lo sientes cuando estás sentada a su lado, los cuerpos tocándose, pero la soledad empieza a colarse como una tercera presencia en la habitación, como el fantasma de otra persona sentado entre vosotros. Y lo raro, y científicamente fascinante, es que el cuerpo siempre reacciona antes de que la mente lo pille. Se te cierra el pecho sin razón, cambia tu respiración cuando entran. Te duele el corazón de formas que te cuesta explicar a amigas que te dicen, te estás rayando. Porque el amor no es solo algo que sentimos, es algo que percibimos a nivel primal. Y cuando esa percepción empieza a resbalarse, cuando pierde ritmo, sientes el desequilibrio hasta los huesos, en el sistema nervioso, en cómo se rompe tu sueño y desaparece tu apetito. También empiezas a notar cómo gestionan la narrativa, cómo convierten tu conciencia en arma. Cuando haces una pregunta sencilla, ¿va todo bien?, responden con irritación, desvío, a veces incluso acusación. ¿Por qué siempre das por hecho que pasa algo? Puedo tener un mal día sin que me interrogues. Es una táctica que los expertos llaman desvío y gaslighting suave, que usan cuando la transparencia parece demasiado arriesgada, cuando admitir la verdad les obligaría a elegir. Si consiguen que dudes de tu propia percepción, si consiguen que te sientas loca por notar lo que es real, no tienen que reconocer lo que han estado escondiendo. No tienen que admitir que han sido emocionalmente infieles mucho antes de que pasara nada físico. Esa es la parte que se queda dando vueltas en tu cabeza mucho después de la conversación, no solo la defensiva, sino cómo te hace sentir culpable por notar lo real, avergonzada por preocuparte, equivocada por amar a alguien que te castiga por amarlo demasiado bien. Y poco a poco empiezas a andar sobre cáscaras emocionales, intentando no ser demasiado, intentando mantener la paz, intentando sostener una conexión que ya empezaron a deshilachar en otro lado, hasta que la pregunta que llevabas evitando se vuelve imposible de ignorar. ¿Hasta cuándo vas a seguir sosteniendo a alguien que ya empezó a soltarte? ¿Cuántos pedazos de ti estás dispuesta a sacrificar para mantener un amor que ya no te mantiene a ti? Y hay un momento, y más callado que cualquier discusión, y más suave que cualquier despedida, en que por fin admites para ti misma que algo en la conexión se ha desplazado a un lugar que ya no reconoces, que la relación por la que luchas ahora solo existe en tu corazón y en fotos antiguas. No es un solo evento lo que te lleva ahí, es la acumulación de pequeñas ausencias emocionales, el retiro sutil de una presencia que antes era natural, las diminutas fracturas que acaban formando una verdad demasiado evidente para seguir negándola, por mucho que le quieras. Te das cuenta de que el peso emocional de la relación se ha inclinado tanto hacia tu lado que eres tú la que carga con casi todo el esfuerzo sin darte cuenta siquiera de cuándo empezó el desequilibrio, cuando amarles se convirtió en un deporte individual. Te sorprendes comprobando más de lo habitual, escribiendo primero siempre, ofreciendo tranquilidad incluso cuando eres tú la que la necesita, mandando dobles mensajes, planeando todo, disculpándote por existir, todo porque intentas mantener unidos los hilos de un vínculo que se siente escapando, mientras ellos miran cómo se deshace sin mover un dedo. Lo que me fascina, y lo que la ciencia del apego explica ahora tan claro, es cómo la gente casi nunca reconoce cuando su corazón se está inclinando hacia otra persona. Creen que pueden gestionarlo en silencio, que pueden dividir su atención sin dejar huellas, que pueden aclarar sus sentimientos mientras te mantienen de red de seguridad. Pero el corazón siempre delata lo que las palabras esconden. Siempre. Se nota en cómo dejan de celebrar tus pequeñas victorias, tus días malos, la canción que te hizo llorar. Se nota en cómo ya no te consuelan con los brazos que antes eran casa.
Se nota en cómo corren por momentos que antes eran sagrados, como si estar presente contigo se hubiera convertido en algo que apuntan en la agenda en vez de algo que ansían. Y mientras intentan malabarear dos mundos emocionales, tú te quedas sosteniendo los ecos de la versión de ellos de la que te enamoraste, la que escuchaba con intención, que recordaba tus historias, tu café, tus miedos, tus sueños, la que te ofrecía cariño sin cálculo, que te hacía sentir el premio y no el premio de consolación. Ahora ese cariño llega filtrado, como si te dieran dosis controladas en vez de calor genuino, como un camello racionando las últimas papelinas antes de cortarte del todo. Su cariño viene con pausas, con dudas que antes no existían, pausas que parecen que su mente está en otro sitio, que están revisando los límites de dos historias contradictorias que intentan mantener, que están calculando cuánto pueden darte sin delatar la verdad. Y empiezas a sentir esas pausas en el pecho, en la respiración, en cómo se te suaviza la voz cuando estás con ellos, porque tienes miedo de mostrar cuánto has notado, cuánto has dolido, cuánto ya sabes. Empiezas a sobreanalizar lo que antes era natural, a diseccionar cada mensaje, cada mirada, cada silencio. Empiezas a buscar consuelo donde antes vivías sin esfuerzo, en mensajes de buenos días que ya no llegan, en roces espontáneos que ahora parecen escenificados. Empiezas a negociar con tu propia intuición, diciéndote que tengas paciencia, que seas comprensiva, que seas la pareja guay, aunque por dentro estés suplicando, gritando, por la versión de ellos que hacía que el amor fuera sencillo, seguro, mutuo. Pero la sencillez se desvanece cuando otra persona entra en escena, aunque nunca lo digan en voz alta, aunque juren que es solo un amigo, aunque te hagan gaslight hasta creerte paranoica. Su atención se divide, su energía se raciona, su tiempo se fragmenta en pedazos que ya no suman la vida que planeabais juntos. Lo notas en cómo sus respuestas se vuelven más cortas, cortantes, irritadas, cómo cambia su tono cuando les distrae una notificación que no te dejan ver, cómo sus ojos ya no se iluminan igual al mirarte, cómo la chispa se trasladó a otro lado. Lo notas en el silencio pesado que se instala entre los dos, un silencio que antes era tranquilo, íntimo, lleno de comprensión sin palabras, pero que ahora parece una pregunta que te aterra hacer, el silencio antes de una confesión o de un adiós. Y lo sientes más intenso en cómo reacciona tu corazón, porque el corazón siempre sabe cuándo te han movido del centro de la vida de alguien a los márgenes. Sabe cuándo su amor ya no es entero, cuándo se ha diluido, dividido, desviado. Sabe cuándo el espacio a tu lado lo ocupa un silencio que pertenece a otra persona, cuando la cama parece más grande, cuando su lado está más frío. Y por mucho que sigas dando, sigas apareciendo, sigas aferrándote, sigas regando una planta que ya está muerta, notas que ya no recibes la misma profundidad a cambio, que el amor se ha vuelto tráfico de un solo sentido, que estás vertiendo en un agujero negro. Notas el hilo emocional afinándose, tan tenso que hasta un tirón suave podría romperlo, donde incluso la idea de confrontar agota porque ya sabes lo que te espera al otro lado. Y cuanto más intentas estabilizarlo, más te das cuenta de que la estabilidad no es solo tuya para mantener. Porque el amor de verdad, no puede sostenerse con el esfuerzo de una sola persona, con la esperanza de una sola persona, con la negación de una sola persona. Requiere dos personas eligiéndose cada día, activamente, intencionadamente, con entusiasmo. Y cuando te descubres haciendo todo el sostén, todo el intento, todo el alcance, todo el encogimiento, todo el perdón sin ser perdonada, llega un momento, sagrado, doloroso, liberador, en que por fin te enfrentas a la verdad que se ha ido formando bajo cada pequeño cambio, cada roce dudoso, cada mirada lejana, cada mentira disfrazada de «solo estoy cansado», la verdad de que el corazón de alguien no se aleja por accidente, de que la traición emocional empieza mucho antes del engaño físico y de que el tuyo no debería romperse callada, lenta, invisible, para dejar sitio a un amor que ya se está dando, entero y emocionado, en otro lugar. Y quizá la verdad más honesta, la que más tardamos en aceptar,
la que al final nos libera, es que el amor no se rompe en un solo momento. No termina con una conversación o un descubrimiento dramático. Se rompe en una serie de pequeños silencios, pequeñas dudas, pequeños secretos, pequeños retiros que remodelan el espacio entre dos personas mucho antes de que ninguno diga una palabra, mucho antes del «he conocido a alguien» o del «hace tiempo que no soy feliz». Lo puedes sentir incluso ahora en cómo se te aprieta el corazón cuando piensas en la versión de ellos que echas de menos, la versión que cada día parece más lejos, la versión que quizá nunca vuelva. Y quizá lo más duro no sea soltarles a ellos, sino soltar la historia que te seguías contando sobre lo que ibais a ser, el futuro que construiste en tu cabeza mientras ellos lo desmontaban por detrás. Porque en el fondo ya intuyes que el amor al que te aferras, por el que luchas, por el que lloras, ya no es el amor que te están dando. Es un recuerdo hermoso, doloroso, caduco, y en algún lugar de ese reconocimiento callado empieza a formarse una pregunta distinta, no sobre ellos, no sobre qué esconden, no sobre a quién le están dando su corazón ahora, sino sobre ti, sobre tu valor, sobre tus estándares, sobre cuánto tiempo estás dispuesta a cargar una conexión que ya no te carga a ti, que ya no te eleva, que ya no te elige con la misma ferocidad con la que tú la eliges, sobre cuánto de ti estás dispuesta a perder, a apagar, a callar, a encoger, en nombre de un amor que ya empezó a elegir en otro sitio, a otra persona, una versión más nueva de la emoción que una vez representaste. Y quizá, solo quizá, el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, no es cuando descubres la verdad completa. Es cuando por fin, te das cuenta, con cada célula de tu cuerpo, de que mereces un amor que no te haga buscar su honestidad, que no te haga suplicar su presencia, que no te haga dudar de si eres suficiente. Mereces un amor que te encuentre entera, que se quede no por culpa o costumbre, sino por deseo genuino. Un amor que te elija cada día, no porque seas la opción segura, sino porque eres la única opción que su corazón quiere. Y en el momento en que creas eso, de verdad lo creas, dejarás de aceptar el desvanecimiento lento, dejarás de dar las gracias por el mínimo, dejarás de encogerte para caber en medio corazón. Te irás, no porque dejaste de quererles, sino porque por fin empezaste a quererte más a ti misma. Y esa, amiga mía, es la mayor vuelta de guión de todas.